Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la película de Emilia Pérez, porque hubo muchas críticas y muchos comentarios negativos con respecto a la película, sobre todo la actuación de Selena Gómez, y la verdad es que en un principio no estaba tan interesado en ver la película, pero después me apareció un clip en Twitter que fue tan raro que me dio curiosidad. Y quería responderme esa pregunta, si la película es tan mala y se merece tantas críticas como lo ha hecho. Así que la vi y ahora tengo muchas opiniones al respecto. Algo que me parece bastante curioso en todo esto es que las personas comunes en Twitter tenían muchas cosas negativas que decir al respecto. Pero los expertos de cine, los directores famosos, decían como, sí, esta película es revolucionaria, lo cambia todo, esto es cine de verdad. Y esa es una expresión que está muy sobreutilizada, esto de es cine. Y la verdad, como yo también, un profesional de cine y en que he trabajado en cine y televisión, puedo decir, no es tan genial, no es tan revolucionariamente artística que cambia paradigmas del cine y del arte como lo conocemos, pero tiene un estilo bastante europeo y francés que les encanta a los directores de cine. Entonces entiendo por qué ellos están tan aferrados a que esta es una cosa revolucionaria. Además, que como a muchos expertos de cine, les encanta topar estos temas de personas con problemas, de cosas extranjeras. Entonces, tener una película que trata sobre México y sobre problemas en México, claramente les va a llamar la atención, sobre todo cuando está tratada de una forma más artística y bastante europea. Y eso es algo que voy a topar en profundidad un poco más adelante, pero hay que tenerlo muy presente porque es el tema principal de toda la película. Personas en México, mexicanos en México. Muy a breves rasgos, la película se trata sobre un capo de la mafia mexicana que decide renunciar a su vida de la delincuencia para aceptar su identidad como una mujer transgénero. A todo esto, este capo está casado con Selena Gómez, tiene 2 hijos y los abandona por un tiempo para vivir su nueva vida que siempre quiso vivir. Contrata una abogada, que es la que se encarga de hacer todo y después se vuelven besties forever. Y una vez que este narco ha vivido su vida como mujer, decide que quiere volver a tener contacto con su esposa y con sus hijos. A todo esto también se da cuenta que ser narco está mal y que le causó mucho dolor a mucha gente, así que trata de solucionar, devolver algo a la vida de lo que hizo. O sea, su arco de redención es literalmente ayudar a encontrar los cuerpos de las personas que han sido asesinadas por el narcotráfico. Y eso está de la película. Me sorprendió muchísimo que esta película fuera un musical, porque personalmente yo no soy fan de los musicales, no me gusta esta suspensión de la realidad de los musicales, de cortar todo para empezar a cantar, así que ya de por sí tenía como problemas para ver esto, porque incluso como un musical, o sea, tratando de verlo de una forma objetiva, me parece un musical bastante terrible. La actriz Carrie Hope Fletcher, que es una actriz de musicales en Inglaterra, que es una persona súper talentosa y súper inteligente, en un video una vez decía que la razón por la que se canta en los musicales no es simplemente porque te paras y cantas, o sea, de la nada, sino que los personajes por lo general cantan las cosas que no pueden decir con palabras, como que es la forma de expresar los sentimientos, o sea, el personaje tiene que cantar porque si no, no hay forma de decir las cosas. Entonces, uno de los problemas que tengo con el formato de musical en Emilia Pérez es que no hace que los personajes canten para avanzar la trama o para expresar sentimientos o como de una forma metafórica, sino que son textualmente, o sea, los diálogos de los personajes, o sea, escuchamos cómo hablan entre ellos, pero con un poco de ritmo, y eso la verdad es que no la apoya. Tenemos la escena con el doctor en el que de forma musical hablan sobre el papeleo. Instead of having plastic surgery, he'd better change ID. Y tenemos la escena con el otro doctor que de forma musical le cuenta que nomás le puede operar. Y la verdad es que siento que eso solo alarga la película, porque es como el doctor diciéndole, sí, yo puedo operar la nariz y los glúteos y el pecho. Y como es musical, lo repite y lo dice una y otra vez porque así va la canción. Entonces voy a operarle la nariz, los pechos, la nariz, los pechos, la nariz, los pechos, la nariz, los pechos, vagina. Control laryngoplasty. What is that? Adam's apple reduction. Yes, 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 yes. Si es que no tuvieran esos números musicales, la película sería exactamente lo mismo, pero la mitad de larga, entonces las canciones están bastante de más. Además que cuando llegamos a la segunda mitad de la película, como que se olvidan un poco del tema de lo del musical. O sea, la primera mitad está como que todo el tiempo hay canciones raras, y después la segunda mitad hay como que 1 o 2 canciones, y el resto como que se olvidan. Entonces es como
como que es incluso inconsistente, es un poco raro. Preferí la segunda mitad de la película porque ya no estaba tan cargada de canciones, sino que tenía canciones de vez en cuando, como canciones raras, pero igual, o sea, canciones. El problema grande que tenían muchas personas en Twitter con respecto a la película es cómo se interpreta a las personas mexicanas y cómo se interpreta a México en esta película. Y hay bastante que decir al respecto, porque me parece que es un tema un poco complicado en lo que tiene que ver con las películas y con medios, que creo que se resume en un tema que se ha hablado un montón de veces hace un montón de años, que es la apropiación cultural. La cultura y la apropiación cultural son temas bastante complicados, así que yo solo voy a dar un resumen como muy simple de lo que esto significa. Hay muchos medios y recursos para entenderlo más a fondo, pero creo que solo un concepto sencillo va a bastar para entender cuál es el problema que tiene Emilia Pérez al respecto de la cultura y de la apropiación cultural. ¿Qué es la apropiación cultural? La apropiación cultural es cuando un grupo dominante o mayoritario toma costumbres de una cultura que es minoritaria o oprimida, por la que esta cultura oprimida está siendo criticada. Es algo así como, está mal ser latino a menos que no seas latino. En Estados Unidos y en Europa, los latinos son considerados una minoría oprimida por temas de inmigración ilegal, y cosas como hablar español están mal vistas. Es el típico y ahora infame "Why don't you speak American? We speak American here. Go back to Mexico." Speak American. You're American. You're here in the United States. Military men and women fighting are not fighting for your right to speak Spanish, they're fighting for your right to speak American. Que la verdad es horrendo que te digan una cosa así, porque que hables tu idioma en otro país está mal. A menos que seas una actriz estadounidense, hija de padres latinos, que habla más o menos unas cuantas palabras en español. Entonces hablar español está muy bien, porque eres fuerte y empoderada y estás recuperando tu cultura, estás haciendo énfasis en tus raíces. Y ese es el problema con la apropiación cultural, que la minoría oprimida se ve mal cuando habla su propio idioma. En cambio, una persona que forma parte de la mayoría, está bien que haga ese tipo de cosas. Hay un problema en Estados Unidos y es que tienen como un error de conceptos en lo que significa ser latino. Hay una confusión entre los conceptos de lo que significa cultura y lo que significa etnia o raza. En el sentido de que la cultura son las costumbres y las creencias y las formas de vivir que tenemos cada día. En cuanto a la etnia, las razas son las características físicas que tienen ciertas personas. Básicamente, si es que naciste, creciste y viviste en Latinoamérica, felicidades, eres un latino. Pero eso no tiene nada que ver con el color de tu piel, ojos, el tamaño de tu nariz, la estatura, ni nada de eso. Porque en Latinoamérica hay latinos blancos, hay latinos negros, hay latinos mestizos, hay latinos de muchos colores, razas, etnias y todo lo que quieras. Pero siguen siendo latinos porque tienen la experiencia de vivir y las creencias de estar en Latinoamérica. Pero para los Estados Unidos no es así. Ellos tienen una idea de que los latinos somos todos como mestizos, piel canela, bajitos y con bigote. Entonces ellos generalizan que todos en Latinoamérica son así, que claramente está alejado de la realidad. Y en Estados Unidos tienen como esta obsesión de dónde vienen sus antepasados. Es que yo tengo un abuelo de Escandinavia y tengo una abuela de Francia y un abuelo italiano y otra abuela es de México. Y ese tipo de idea de decir, es que un antepasado mío es de México, por lo tanto yo soy mexicano, por lo tanto mi etnia es mexicana latina, es un problema y es un error, porque los mexicanos, al igual que la mayoría de Latinoamérica, también venimos de otras partes del mundo. O sea, la mayoría somos mezclados, o sea, las tasas de que tantas personas son mestizas es súper alta. Entonces, las personas de Latinoamérica, la mayoría, hablamos español, por una razón muy importante, que nuestros antepasados también vienen de España o de otras partes del mundo, como en Argentina, que vienen muchos de italianos, además de las personas nativoamericanas, que ese es otro tema que vamos a topar un poco más adelante. Pero esta generalización de decir mis antepasados vienen de México, por lo tanto yo soy mexicano. Pero es un error tener esta generalización de mis antepasados vienen de México, por lo tanto yo soy mexicano. Porque no eres mexicano, eres también la mezcla de lo que representa lo mexicano y lo latino. Pero es un error tener esta idea de, es que mis antepasados vienen de México, yo soy mexicano, yo soy latino. Y es como que no eres latino porque no tienes la cultura latina. Y dos, ser mexicano también implica muchísimas cosas.
porque los mexicanos, al igual que muchos de Latinoamérica, son de razas mezcladas. Hay una razón muy importante por la que en Latinoamérica hablamos español. ¿Les recuerda a un país? A mí sí. La cultura, este país, yo lo experimenté, lo aprecio, lo llevo acá en el corazón y lo entiendo. Entonces voy a hacer una historia de una cosa que entiendo, de una cosa que yo quiero. Entonces el problema más grande que tiene la película de Emilia Pérez no es el español cuestionable de Selena Gómez. Es el hecho de que es una película sobre mexicanos en México, escrita y dirigida por un francés, rodada en Francia, con 0 personas mexicanas involucradas en el aspecto técnico de la película. Y con una sola actriz mexicana con uno de los roles secundarios, ni siquiera protagónicos, sino como tiene un par de escenas ahí. Entonces, eso es apropiación cultural, porque la mayoría de personas involucradas en armar esta película no son mexicanas, no vivieron en México, no entienden la cultura mexicana. La actriz protagónica es una española que vivió en México, es como que está más cerca de entender la cultura mexicana, pero ella no tiene las decisiones de cómo se hace la película porque es actriz. Y el mismísimo director, dijo en una entrevista: yo no haber estudiado la cultura mexicana, yo solo haber hecho lo que me parecía, lo que yo sabía. ¿Qué tanto tuviste que estudiar México para poder hacer esta película? No, no lo estudié tanto. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Y es como, loco, tenías un trabajo como guionista, tenías un trabajo y de hacer tu investigación y no lo hiciste. Y por eso se siente que esta película está llena de un montón de estereotipos y de expresiones y diálogos súper raros que parece que se lo sacaron de... Realmente a esta película le hace falta una mirada latina, una persona idealmente mexicana que les dijera: estas expresiones están raras, estas cosas de aquí se siente estereotipada, quizás podríamos cambiar un poco. Esto de acá no me suena tan bien porque en México de hecho haríamos tal cosa. Pero como no existió, entonces tenemos todos los problemas que hemos tenido, incluyendo el tema de la voz. Hay algo que yo llamo la sordera de acentos, que es cuando te expones a un idioma que no conoces o apenas estás aprendiendo y te cuesta entender cuáles son las diferencias de los acentos que existen en ese idioma. Y esto es algo que pasa en esta película, porque parece que no se dan cuenta que en Latinoamérica hay diferentes acentos. Entonces esta película se supone que son mexicanos de México, pero aún así tenemos mexicanos que tienen el acento español, el acento cubano, el acento dominicano y el acento de Selena Gómez. Es algo así como que el director y los directores de casting tienen la idea de: el español es español, todo suena igual. Se vuelve ese sketch de Enchufe TV de bienvenidos a Latinoamérica. En este video queremos presentarles a Latinoamérica, una tierra llena de cultura y riqueza natural, más conocida por ustedes como México. Pero ¿sabía usted que existen otros países en la región de México que no son México? Entonces, como ante sus ojos todos somos, en esencia, mexicanos, obviamente todos en Latinoamérica hablan igual. El chileno y el mexicano seguro, la misma cosa. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Con tal que suenen unos mexicanismos de vez en cuando, todo va a estar perfecto. Que si cuando dices que los niños van a vivir con nosotros, te refieres a ti y a tu pinche padrote. Yo al final de la película me estaba riendo porque todos los personajes en algún punto dicen pinche. Mi vida profesional es una pinche cloaca. Pinche vieja lencha. Te refieres a ti y a tu pinche padrote. Y algo que jamás había escuchado en mi vida, pero fue lo que me hizo dar gracia: el venezolano dice pinche. Pinche vieja culera. Con un acento bastante venezolano. Por cómo están pasando las cosas hoy en día, los latinos nos hemos movido por toda Latinoamérica, ya no solo a países de primer mundo. O sea, puedes encontrar personas de todas las nacionalidades en todos los países. Y hacer una película sobre personas latinas en México estaría perfectamente normal y se entendería porque todos tienen acentos distintos, pero no la venden así, la venden como son mexicanos de México. I'm Mexican. ¿Really? Yes. Yo también. No mames. ¿De dónde? De Monterrey. Y los mismos personajes se encargan de decir: yo soy de México. Entonces se vuelve el problema de por qué hay esta sordera de los acentos, por qué les importa tan poco esta falta de realismo. Más allá de que sea una ficción,
se siente como una falta de empatía y una falta de entendimiento de la cultura latinoamericana en general y la cultura mexicana, de cómo hablan los mexicanos, de cómo se expresan los mexicanos. Y si vas a hacer una película de mexicanos, deberías tener este tipo de cosas ya bastante cimentadas para contar tu historia sobre mexicanos. Y toda la película está como que llena de estos errores gramaticales y estas expresiones un poco raras, que son cosas pequeñas, son detalles de la película. Y creo que no te darías cuenta de que son errores a menos que en verdad hables español. O sea, a mí me da la impresión de que nunca hubo una persona que en verdad hablara español que le diera una revisada al guión y dijera como que esto está medio raro. Y esto fue exactamente lo que me despertó la curiosidad con respecto a la película, porque vi un clip en Twitter de uno de los números musicales con Selena Gómez. Y siendo sincero, o sea, muy honestamente, cuando vi ese clip, lo primero que pensé es que esto estaba en portugués. Y dije como que, ay, qué raro, le hicieron un doblaje en portugués, qué rápido. Porque se entiende tan poco lo que dicen en esa escena. Pero lo que sí entendí es la parte en la que Selena Gómez dice: excitada. Y yo estoy seguro que lo que querían decir es excited, así como en emocionada, pero cometieron el error de convertir excited en excitada, y excitada es otra cosa que más bien tiene que ver con... Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Y una cosa más que quiero decir sobre este número musical es que es una cosa tan estereotipadamente francesa. Si pensara en cine francés, pensaría en un número musical así. Y a mí me hizo acuerdo a un sketch de Saturday Night Live que se llamaba Le Jeunet de Paris, que, o sea, es una parodia sobre el estilo de actuación y narrativa francesas. Una de las personas que más le está cayendo el hacha en todo esto es Adriana Paz, que es la actriz mexicana en toda esta situación, que claramente ya no va a salir en contra de la película porque obviamente no le conviene, o sea, a nadie le conviene criticar un proyecto en el que estuvo trabajando, en el que le pagaron y que posiblemente le va a dar más oportunidades. O sea, no la culpo por no decir nada en contra. El problema es que el comentario que ella dijo fue algo así como: claro que hay mexicanos en esta película, yo estuve aquí. Pero el personaje de ella, que es la mexicana, tiene como 3 o 4 escenas, como los últimos 20, 30 minutos de la película, que tiene muy pocos diálogos. Entonces es como, ella es la representación mexicana en la película sobre mexicanos, la que casi no aparece. ¿Cómo nos podemos olvidar de ella? Hubo una cosa que sí me llamó la atención y es, ¿por qué? Si todos los actores protagónicos, o sea, ninguno suena realmente mexicano, ¿por qué los que en verdad suenan mexicanos son la empleada y los presos? No sé si esto es racista, no sé si es xenofóbico, no sé qué es, pero suelto ahí el dato. Ya, señora, el desayuno. La que más recibió golpes y críticas y burlas en todo esto fue Selena Gómez, que cada vez que ella habla español se vuelve un problema, ¿no? Creo que ella debió haber aprendido la lección cuando hizo esa propaganda del shampoo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la actuación, a mí me dio curiosidad si es que ella se suponía que estaba interpretando a una mujer mexicana que hablaba español, o si es que era alguna otra cosa. Entonces, o sea, el nombre de su personaje es Jessie Del Monte, lo que me hizo pensar como, creo que si es mexicana o si es latina o si es algo así. Resulta que no, que ella está casada con el otro personaje que es el Manitas Del Monte, que se me hizo también raro, o sea, ¿por qué si están en México, ella tiene el apellido de su esposo, como se casaron en Estados Unidos, pero entonces, ¿por qué viven en México? Como que hay unos vacíos ahí un poco medio raros. Pero, en resumen, se supone que ella no está interpretando a una mexicana, sino a una estadounidense que vive en México. Entonces, por eso, como que le damos un poco de permiso que tenga ese acento tan pesado. Hubieron muchos expertos del cine que la felicitaron por su interpretación, como que genial, increíble. Yo diría que no. Selena Gómez a mí me parece una muy buena actriz. En la película de Emilia Pérez puedo ver que hay un trabajo actoral que está ahí presente. Hay sus expresiones faciales, hay cosas de su corporalidad que son bastante interesantes. Pero si algo he aprendido en el mundo del cine es que la parte más difícil de la actuación siempre es la voz.
uno puede estar parado frente a la cámara, uno puede hacer los movimientos, pero el momento en el que tienes que hablar es como la prueba de fuego de qué tan buen actor eres o no, qué tan bien puedes transmitir las cosas a través de tu voz y no solo de tus caras. Aquí hay dos temas muy importantes con respecto a la actuación de Selena Gómez. El primero es el acento. Una cosa es que tenga un acento pesado, que para la vida diaria, o sea, si es que eres una persona de Estados Unidos que habla así, o sea, bendito seas que estés hablando español y es un idioma difícil y el acento se puede volver complicado. Pero para el mundo del cine, para una película, no funciona hablar así, porque una película necesita que se entienda lo que estás diciendo. Tienes que tener dicción, tienes que tener un énfasis en las palabras, tienes que hablar bien, porque si no la gente no va a entender y se va a quedar como ¿qué carajos acaba de decir? Que fue exactamente la reacción que tuvieron los latinoamericanos. Nadie le entendía lo que estaba diciendo. Y eso me hizo acuerdo un poco a Sofía Vergara cuando empezó a trabajar en Modern Family, porque ella le criticaba un montón por el acento que tenía en inglés. Concentrate. I think I am in love with a man and I was trying some beautiful jewelry because I like the bling bling and this man offered me. It happened to me. I was in a store buying jewelry because I like the bling bling, and a man offered to buy it for me too. Ay, Dios mío, same thing happened to me. I was in the store buying the jewelry because of the blong blong, and the man ordered the offer to me because of the two big boobies. Pero la diferencia es que Sofía Vergara creo que sí llegaba a cierto punto en el de acento pesado pero entendible. En cambio Selena Gómez no, el de ella solo es como muy pesado. Y segundo, y muy importante, es que Sofía Vergara estaba trabajando en una comedia y parte de la comedia y del humor de su personaje era tener ese acento pesado y que no se le entienda bien algunas cosas. En cambio, Selena Gómez está en una película que se toma muy en serio todo, entonces no hablar bien no le favorece, sino que solo hace que sea difícil de entender. A menos que no hables español, entonces obviamente no ibas a entender de todas formas, entonces no te importa que el acento sea malo y que no se le entienda un carajo porque no entendías igual, ¿no? El segundo problema, y definitivamente el más grave de todo en cuanto a la actuación de Selena Gómez, es que es evidente que hay palabras y expresiones que ella no entiende, que definitivamente no sabe lo que significa. O sea, solo está repitiendo palabras y sonidos, pero el significado de esas palabras, los conceptos de lo que está diciendo, simplemente no están asimilados. Y eso realmente es lo que me hace pensar que es una muy mala actuación, porque incluso si es que no eres perfecto hablando el idioma, deberías tener una idea de qué es lo que estás diciendo. Ya hay expresiones y palabras que se nota que ella no sabe lo que está diciendo o lo que significan realmente. Y con todo esto, también Selena Gómez en una entrevista dijo algo así como que ella estaba contenta de participar en una película, o sea, de latinos, o sea, como con la gente hablando en español, porque a ella le ayudaba a conectarse con sus raíces. A lo que yo digo, o sea, está bien que quieras conectar con la cultura de tus antepasados o de dónde vino tu familia, pero hacerlo en una película me parece como el peor lugar posible para hacer ese tipo de cosas. Creo que ella debió haber hecho ese trabajo de conectarse y de estar rodeada de gente hablando en español antes de la película, para que su actuación incluso fuera más verídica. I was sad that most of my job and most of my life was predominantly English, and because I feel unconnected to that. So it felt wonderful to be able to study and spend time with people who were all speaking it around me. Ella misma dijo cuando hubo todo este problema con Eugenio Derbez, como hice lo que pude con el tiempo que me dieron. Y se nota, hermana, se nota completamente. Y esto me jode porque Selena Gómez se vende a sí misma como una actriz latina, como una mujer latina. Y hay actrices de Hollywood que son latinas, que hablan español, pero como Selena Gómez es más popular, a ella la van a contratar para roles latinos en vez de una persona latina. Y al internet le jode mucho esto de que les den personajes latinos o que les den etiquetas latinas a personas que son hijos de inmigrantes latinos, pero que en realidad son estadounidenses, porque ser estadounidense y ser latino son cosas muy distintas. Esta película lo que ha hecho ha sido destapar como varias preguntas sobre qué significa ser latino, sobre la representación que tienen los latinos en las películas y sobre el hecho de que no siempre son los latinos los que reciben los personajes latinos, sino que son personas de otros países. Y como hay personas que a pesar de ser latinas no consiguen papeles latinos o no pueden contar sus historias latinas porque son opacadas por personas que se apropian de esta identidad y de esta cultura. Hay esta cosa que se volvió viral un par de veces, que es de lo de ¿eres suficientemente latino? Y mi opinión al respecto es, si tienes que preguntar, la respuesta es no.
la mayoría de veces que yo vi lo de eres suficientemente latino, era gente de Estados Unidos diciendo a la gente de Estados Unidos sí eres latino. Y como dirían aquí en mi pueblo, ¿cómo así? ¿Con qué derecho? Que un estadounidense le diga a otro estadounidense sí eres lo suficientemente latino es igual a que yo vaya por la calle diciéndole sí, tú eres suficientemente japonés. Es un tema que a mí me parece interesante porque en Estados Unidos tienen esta tendencia a segregar a la gente con estas etiquetas. O sea, esta etiqueta de latino lo que hace es separar a las personas que no son blancas del resto de estadounidenses. Hay muchos actores en Estados Unidos, como que ya ha pasado varias veces, sobre todo en los últimos años, que hay muchos actores que salen con esto de yo soy latino, de agarrarse una etiqueta y una identidad y una cultura que realmente no les corresponde. O sea, gente que nunca ha pisado Latinoamérica en su vida dice yo soy latino, pero luchan por aferrarse a eso. Y a mí se me hace raro porque en Estados Unidos tienen una tendencia a segregar a la gente que no es blanca utilizando esas etiquetas. Entonces, si es que hay actores que se aferran a la etiqueta de la identidad latina, lo único que está haciendo es como recordarle a su propia sociedad, a la sociedad de Estados Unidos, que no es del todo parte de ellos. Y esto es una cosa que Raven Simonet, porque al parecer se pronuncia Simonet y ella solo nos corrigió hace poco, es que a ella hace unos años le fundaron por decir esto. En una entrevista con Oprah, ella dijo que ella no utilizaba la etiqueta de afroamericana, sino que simplemente americana, secas. I'm an American. I'm not an African American. I'm an American. Oh, girl, don't set up Twitter. Y la gente la odió un montón. Le dijeron como, tú crees que eres blanca, estás negando tus raíces negras, crees que eres de otra raza, que te has creído. Y o sea, le hicieron leña en el internet. O sea, pero es una completa malinterpretación de lo que ella en verdad estaba diciendo. Porque ella lo que estaba diciendo es, soy negra, obviamente, pero yo no soy de África, yo soy americana, yo nací en Estados Unidos. Yo nací, crecí, viví, trabajé en Estados Unidos. Esta es mi cultura, esta es mi nacionalidad, esta es mi identidad. Y el decir afroamericana hace que la sociedad me ponga en un lugar que no soy americana del todo, no soy estadounidense del todo, soy algo más. Be able to get out and say to this country, I'm an American. That's why I love you when you say, and I know you take a lot of crap, people, when you say, you know what, do not call me an African American. I feel the same way, because my great-grandmother fought for the right to be an American. To be called an American. And be given all of the rights. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque eso es lo que hacen en Estados Unidos. Luchan por tener estas etiquetas que en realidad lo que hacen es decirles, tú no eres estadounidense, tú no eres americano, como ellos mismos se autodenominan. Decirle afroamericana significa que no eres americana, no eres estadounidense, eres algo más. Incluso tienen este término de nativo americano. O sea, no son americanos, aunque ellos son los que poblaron América primero, no son americanos, son nativos americanos, son aparte, están ahí. No son americanos como los gringos rubios, blancos, de ojos azules que vienen de Europa, no. Son otra cosa, no son americanos completamente. Pero bueno, menciono todo esto porque actrices como Selena Gómez, como Zoe Saldaña, como Jenna Ortega, como muchas otras, tienen este problema de que están participando en películas latinas porque se consideran latinos, porque luchan un montón por tener esta etiqueta de latinos. Y yo me pregunto, ¿para qué? Porque realmente lo único que hace esto de aferrarse y acobijarse con esta otra cultura es que te separen de la cultura en la que en verdad formas parte, de la cultura en la que en verdad vives. Otorgarse a sí mismo de esta etiqueta de una cultura que no les pertenece realmente no significa que tengan un entendimiento de cómo es la cultura o de las cosas que pasan acá o de cómo funcionan. Y por eso también la película de Emilia Pérez tiene un montón de cosas que están plagadas de estereotipos y de cosas que son como muy sin sentido. También es un problema que la directora de casting, cuando le preguntaron por qué no hay mexicanos en esta película, lo que dijo es como, sí buscamos mexicanos, pero realmente los mejores actores están aquí. Lo que es estúpido, ¿no? O sea, ¿cómo es que las mejores personas para interpretar personajes mexicanos no son mexicanos? O sea, peor aún, ¿por qué son de Estados Unidos? ¿Por qué ni siquiera hablan español? Hablando fino en este momento, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es la escena en la que Emilia Pérez
una vez que ha pasado por su transformación y ha vivido su vida como mujer, se vuelve a encontrar con su ex esposa Selena Gómez. Pero bueno, en esta escena lo que pasa es que Emilia Pérez, que en realidad es el ex esposo de Selena Gómez, pasar por una tía que les va a dar hospedaje a Selena Gómez y a sus hijos. Y tiene este momento que se les acerca a saludarles y abrazarles como que muy efusivamente. Y Selena Gómez tiene la reacción más como, ¿qué carajos está pasando? ¿Por qué está tocando a mis hijos? Ah, Jessie. No, no creo, no. Tú eres la mujer de manitas. Él se nos fue, que descanse. ¿Qué? No sé, a mí me cayó mal eso porque se supone que el personaje de Selena Gómez es una mujer que ha vivido muchos años en México, tiene unos hijos que están ya para ir al colegio, que todo ese tiempo ya estuvo en México. Entonces yo asumiría que ella ya sabe cómo son los mexicanos, cómo son los latinos. Y para mí, no sé, para mí es muy normal que una tía grande sea como que muy efusiva y de agarrarte los cachetes y de abrazarte. ¡Ay, mijito! Entonces como que a ella le choque tanto y le dé tanto desagrado, no sé, se me hizo como raro, como que... Aquí también está abrazando. No, eso nunca pasa. Y finalmente no podría ir sin mencionar mi diálogo favorito de toda la película, que es una escena en la que el hijo de Selena Gómez le está diciendo a Emilia Pérez, que también es el padre del niño, pero el niño no lo sabe, que su aroma le hace acuerdo a su padre. Y le dice, mi padre olía a mezcal. Lo que es un diálogo bastante interesante porque nos dice muchas cosas sobre la dinámica familiar de esta gente. Porque, ¿a qué otra cosa podría oler tu padre mexicano? Olía a hierba buena, a mezcal y guacamole. Sí, el padre mexicano olía a guacamole. Siento que este diálogo sintetiza la esencia de Emilia Pérez como un poco estereotipado, como bordeando lo ofensivo, como bastante burdo y superficial, pero a los gringos les va a encantar, al igual que les encanta el guacamole. En conclusión, lo primero que quiero decir es que esta película tiene uno de los mismos problemas que tenían las películas de Crepúsculo. Como es un muy buen elenco, son muy buenos actores, pero que están trabajando un guión terrible. Entonces, no importa qué tan buenos actores sean, el guión se los va a comer y va a sentirse que no funciona la película o que están haciendo algo mal, a pesar de que sean muy talentosos. Y realmente creo que les hacía falta esta perspectiva mexicana, porque esta película se trata sobre la violencia en México y sobre los carteles en México. Entonces, al no tener personas involucradas de México, se siente como muy deshonesto el tema de la película. O sea, no se siente que les importa el tema, sino que se están apropiando de una cosa que les pareció curiosa, una cosa que no les afecta a ellos, una cosa que claramente no entienden, una cosa que nunca han vivido, pero se la toman para sí mismos para sacar plata. O sea, ganan dinero robándose historias de gente que este tipo de cosas de verdad les afecta, gente que en verdad ha perdido familiares o amigos, o sea, por los carteles o por la violencia. Y todo el tratamiento que tuvo de la película hace que se sienta que como no es su cultura, como no es su historia, como no es su sociedad, entonces pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, como con la peor falta de respeto que se pueda hacer. Y lo último que quiero decir es que, más allá de que la película sea terrible, porque sí es una muy mala película, es que genera un problema bastante grande. Cuando tienes países como Estados Unidos, Francia, países europeos, que tienen más recursos para hacer películas, para distribuir películas, cuando estos países hacen películas sobre Latinoamérica, sobre México, lo que pasa es que la gente tiende a favorecer las historias mexicanas contadas por personas de países del primer mundo, antes que películas latinoamericanas contadas por personas latinoamericanas. Y hubo un comentario que me pegó feo, o sea, sí me cayó súper mal eso, que decía algo así como: ningún mexicano podría haber contado tan bien una historia sobre México. Y eso está mal, eso está terriblemente mal. Entonces, lo que está pasando con Audrey Hart como mexicana, cuando te enteras de qué va la película, dices, a ver, vamos a ver si realmente hay un entendimiento de la identidad, de género, de las realidades de la violencia en Latinoamérica, en México. Y cuando yo vi la película me voló la cabeza. Creo que lo hizo mejor que
ningún mexicano enfrentado a ese tema en este momento. Entonces yo siento que esta película es apropiación cultural por este tipo de comentarios. Comentarios de que si una persona de México hace películas de México, cualquier cosa, mal cine, lo que siempre hemos visto. Pero si una persona europea hace cine sobre México, bravo, bravísimo, denle premios, festivales, todo lo que quiera. Es triste pensar que ese es el futuro del cine, que los latinoamericanos no podamos contar historias sobre latinoamericanos a pesar de que son nuestras experiencias de vida, porque no nos van a considerar de la misma forma que a películas hechas por gringos, por franceses, que cuentan nuestras historias, pero con estereotipos. O sea, simplemente por el hecho de que es francés o que es estadounidense, le van a dar más reconocimiento, le van a dar más recursos, le van a dar más premios. Y ese es realmente el problema que tiene la película de Emilia Pérez, que es una película que se apropia de las historias mexicanas con una completa falta de tacto, una completa falta de entendimiento, pero que al final las grandes academias de cine, las grandes distribuidoras la van a considerar muy bien porque está hecha por personas que tienen más poder que nosotros en Latinoamérica. Y esos son los problemas que tengo con la película de Emilia Pérez. Más allá del horrendo español de Selena Gómez. O sea, para mí esa solo es la punta del iceberg. Pero me parece muy bien que las personas latinoamericanas se estén quejando y que no estén de acuerdo en la forma en la que se representó a México y a la cultura latina y al español. Como que está bien que nos quejemos. Y en estas semanas se va a estrenar la película en cines. Veamos qué pasa. No creo que le vaya bien en Latinoamérica, pero nos quedaremos al pendiente. Todo lo que tenía que decir por hoy. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.